La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron épocas de conflictos globales sin precedentes. Estas guerras vieron el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas formas de guerra. También vieron el uso generalizado de la propaganda. La propaganda es el uso de información para influir en las opiniones y acciones de las personas. Los gobiernos utilizaron la propaganda para obtener apoyo para el esfuerzo bélico. También la utilizaron para socavar el apoyo al enemigo. La propaganda adoptó muchas formas durante las guerras mundiales. Se utilizaron carteles, películas, transmisiones de radio e incluso juguetes para difundir mensajes. Estos mensajes a menudo estaban cargados de emociones y apelaban a los miedos y prejuicios de las personas. Fueron diseñados para despertar odio hacia el enemigo y crear un sentido de patriotismo y unidad nacional. La propaganda fue una herramienta poderosa durante las guerras mundiales. Ayudó a movilizar a millones de personas para luchar y apoyar el esfuerzo bélico. También tuvo un profundo impacto en la forma en que la gente pensaba sobre el enemigo y la guerra misma. El uso de la propaganda durante las guerras mundiales plantea interrogantes importantes sobre el papel de la información en la sociedad. También plantea interrogantes sobre la ética del uso de la propaganda para influir en las creencias y acciones de las personas. Los carteles fueron una de las formas de propaganda más comunes y efectivas durante las guerras mundiales. Eran baratos de producir y podían distribuirse fácilmente en espacios públicos. Los carteles se utilizaron para transmitir una variedad de mensajes. Algunos carteles animaban a la gente a alistarse en el ejército o a apoyar económicamente el esfuerzo bélico. Otros demonizaban al enemigo o glorificaban los sacrificios de los soldados. Los carteles de guerra a menudo utilizaban imágenes y lemas sencillos y llamativos. Esto era para que una amplia audiencia los entendiera fácilmente. Muchos carteles mostraban imágenes de soldados, banderas y otros símbolos patrióticos. A menudo, utilizaban colores llamativos y un lenguaje fuerte para evocar respuestas emocionales. Por ejemplo, un cartel británico de la Primera Guerra Mundial muestra a un soldado británico haciendo señas con la leyenda «Tu país te necesita». Los carteles estaban dirigidos a personas de todos los ámbitos de la vida. Se exhibían en fábricas, escuelas y empresas. También se pegaban en paredes y vallas publicitarias en espacios públicos. Esto aseguraba que la gente estuviera constantemente expuesta a los mensajes de propaganda. El objetivo era crear una atmósfera constante de apoyo al esfuerzo bélico. El uso generalizado de carteles durante las guerras mundiales demostró su eficacia como herramienta de propaganda. Los carteles podían llegar a un público amplio, podían transmitir mensajes sencillos pero poderosos y dejaban un impacto duradero en quienes los veían. Los juguetes pueden parecer una herramienta poco probable para la propaganda. Sin embargo, durante las guerras mundiales, los juguetes desempeñaron un papel importante en la configuración de la percepción de los niños sobre el conflicto. Los fabricantes de juguetes comenzaron a producir juguetes que reflejaban las realidades de la guerra. Estos incluían soldados de juguete, tanques, aviones y armas. Estos juguetes no eran simples objetos de juego. Se veían como una forma de familiarizar a los niños con las herramientas y los símbolos de la guerra. Se animaba a jugar con juguetes bélicos. Se veía como una forma de que los niños aprendieran sobre la guerra y desarrollaran un sentido de patriotismo. Los soldados de juguete y el equipo militar permitían a los niños recrear batallas e imaginarse a sí mismos como parte del esfuerzo bélico. Esto podía fomentar un sentimiento de militarismo y la aceptación de la guerra como parte normal de la vida. El uso de juguetes como propaganda era especialmente eficaz porque se dirigía a los niños a una edad temprana. Los niños son impresionables. Al exponerlos a juguetes e imágenes bélicas, los gobiernos podían influir en sus actitudes y creencias sobre la guerra desde una edad temprana. Esto podía tener un impacto duradero en su visión del mundo. El uso de juguetes en la propaganda bélica pone de manifiesto el carácter generalizado de la propaganda. Muestra cómo podía llegar incluso al ámbito de la infancia. Los juguetes se convirtieron en herramientas para moldear las mentes jóvenes y generar apoyo a la guerra. La Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, vio el primer uso generalizado de la propaganda en la guerra moderna. Con millones de hombres luchando en las trincheras, los gobiernos se dieron cuenta de la necesidad de movilizar a toda la población.
necesitaban mantener la moral y el apoyo a la guerra. La propaganda se convirtió en una herramienta esencial para lograr este objetivo. La propaganda en la Primera Guerra Mundial se centró a menudo en demonizar al enemigo. Alemania fue retratada como una fuerza brutal y agresiva. Se les presentaba como una amenaza para la civilización. Esto es evidente en los carteles que muestran al ejército alemán como figuras monstruosas. Un ejemplo notable es un cartel británico que representa a un soldado alemán llevándose a una mujer que grita. La propaganda también apelaba al patriotismo y al sentido del deber de la gente. Los carteles animaban a los hombres a alistarse con lemas como «Tu rey y tu país te necesitan» y «¿Qué hiciste tú en la Gran Guerra?». Estos carteles pretendían infundir un sentimiento de culpa y responsabilidad en quienes no luchaban. La Primera Guerra Mundial demostró el poder de la propaganda para moldear la opinión pública. Demostró cómo la propaganda podía utilizarse para movilizar a una nación para la guerra. Las técnicas utilizadas en la Primera Guerra Mundial sentarían las bases para campañas de propaganda aún más sofisticadas en la Segunda Guerra Mundial. Sección 5. La propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Nuevas tecnologías. Nuevos mensajes. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, vio el uso de nuevas tecnologías y técnicas en la propaganda. El auge de la radio y el cine permitió una difusión de la información más amplia e inmediata. Los gobiernos utilizaron estos medios para transmitir discursos, noticiarios e incluso programas de entretenimiento que reforzaban los mensajes a favor de la guerra. La propaganda en la Segunda Guerra Mundial se centró a menudo en presentar la causa aliada como una lucha por la libertad y la democracia contra la tiranía. Las atrocidades cometidas por la Alemania nazi, como el Holocausto, se difundieron ampliamente para demonizar al enemigo y fortalecer la determinación de las naciones aliadas. Un ejemplo notable de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial es la campaña estadounidense protagonizada por Rosie la remachadora. Esta campaña animaba a las mujeres a incorporarse al mercado laboral para apoyar el esfuerzo bélico. Rosie la remachadora se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino y patriotismo. La Segunda Guerra Mundial demostró la creciente sofisticación de la propaganda. Los gobiernos utilizaron nuevas tecnologías y mensajes más matizados para influir en la opinión pública. La propaganda se convirtió en parte integrante del esfuerzo bélico, configurando la percepción del conflicto y movilizando a las poblaciones a una escala sin precedentes. El impacto psicológico de la propaganda bélica. El bombardeo constante de propaganda durante las guerras mundiales tuvo un profundo impacto psicológico en la gente. Los mensajes de miedo, odio y patriotismo evocaban fuertes respuestas emocionales. Influían en la percepción que la gente tenía del enemigo, de la guerra e incluso de su propio papel en la sociedad. Para muchos, la propaganda fomentaba un sentimiento de unidad nacional y de propósito. Creaba un sentimiento de identidad compartido y una voluntad de sacrificio por el bien común. Sin embargo, la propaganda también tenía un lado oscuro. Podía conducir al prejuicio, a la discriminación e incluso a la violencia contra quienes eran percibidos como el enemigo o como antipatrióticos. El impacto psicológico de la propaganda bélica es complejo y variado. Podía evocar sentimientos de patriotismo y solidaridad, pero también podía conducir al miedo, al odio y a la desconfianza. La exposición constante a la propaganda creaba una atmósfera de tensión y sospecha. Esto afectaba a las relaciones de las personas entre sí y a su percepción del mundo que les rodeaba. El legado de la propaganda en el siglo XX. El uso de la propaganda durante las guerras mundiales dejó un legado duradero en el siglo XX. Puso de manifiesto el poder de la información para influir en la opinión pública y para determinar el curso de los acontecimientos. Las técnicas de propaganda, desarrolladas y perfeccionadas durante las guerras, siguieron utilizándose en diversos contextos, desde la publicidad hasta las campañas políticas. El legado de la propaganda bélica es un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico y de la alfabetización mediática. Subraya la necesidad de cuestionar la información, de considerar múltiples perspectivas y de ser conscientes de las formas en que la información puede utilizarse para manipular y engañar. El estudio de la propaganda bélica sirve como advertencia sobre los peligros de un control de la información sin control y la importancia de una prensa libre e independiente.
pone de manifiesto la necesidad de vigilancia para identificar y combatir la propaganda en todas sus formas. Sección 8. Conclusión. La propaganda desempeñó un papel importante en la configuración del curso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos utilizaron una amplia gama de técnicas y medios para influir en la opinión pública. Su objetivo era movilizar a las poblaciones, demonizar a los enemigos y mantener la moral. Desde los carteles hasta los juguetes, la propaganda impregnó todos los aspectos de la vida durante la guerra. El uso de la propaganda durante las guerras mundiales plantea importantes cuestiones éticas sobre la manipulación de la información y el uso de apelaciones emocionales para influir en las creencias y acciones de las personas. Pone de manifiesto la necesidad del pensamiento crítico y la alfabetización mediática para navegar por las complejidades de la guerra de información. El legado de la propaganda bélica sigue resonando en el siglo XXI. A medida que surgen nuevas tecnologías y formas de comunicación, el potencial de la propaganda y la desinformación sigue siendo una amenaza constante. Comprender las técnicas y el impacto de la propaganda bélica es esencial para combatir la desinformación y preservar una sociedad libre e informada.